Carta abierta para los católicos tradicionalistas. Católico tradicionalista que me escucha, que me está viendo. Yo hago esta carta desde lo más profundo de mi corazón. Yo amo la tradición, amo a la Santa Iglesia, amo a nuestro Señor Jesucristo, amo a nuestra Madre María, a Papá San José, a todos los doctores de la Iglesia, a todos los santos y ángeles del cielo. Cuando yo conocí la tradición me llevó a reflexionar aún más profundo la verdad de mi fe, la verdad de la Santa Iglesia Católica. Y me confronté con esa verdad que me cambió toda la vida, me cambió todo mi ser, mis pensamientos, mis planes hacia el futuro. Antes pensaba con simplemente trabajar todo lo que pudiera para poder tener un hogar cómodo y poder tener mi familia con todas las necesidades cubiertas. Una vez que me encontré con la tradición, me di cuenta que el dinero no es lo importante, la comodidad no es lo importante, sino la santidad. Y quiero empezar esta carta que llevo meses orando y pensándola, en hacerla. Y por diosidencia de la vida, hoy que me atrevo a hacerla por fin, estamos aún más y más en tormenta adentro. Con la locura que está pasando actualmente contra algunos rumores sobre el obispo Strickland de Texas Tyler, que pudieran obligarlo o sugerirle que renuncie simplemente. Y usted y yo sabemos por qué ha hablado la verdad, porque ha sido un pastor de las ovejas de Cristo. Continuando con esta carta, familia, me llena de mucha tristeza y mucha preocupación que en el ambiente de católicos tradicionales, no voy a decir generalizadamente que todos, pero muchos lamentablemente, han caído en unos sentimientos muy feos. Unos sentimientos que, si verdaderamente nos ponemos a pensar, estamos errados. Unos sentimientos con un odio, unos sentimientos con incomodidad hacia Dios. Y la realidad es, hermanos, si usted verdaderamente ama la tradición, quiere vivir la tradición de la Iglesia Católica, obviamente partiendo de la misa en latín como base de facultad del centro de nuestra fe, como es la Eucaristía para toda la Iglesia. Para nosotros como tradicionalistas amamos la misa en latín, una misa que ha sido golpeada en los últimos 2 años por el Papa Francisco, lamentablemente. Cosa que he llorado cuando vi Traditionis Custores. Aún más el año pasado, cuando salió la segunda carta que le correspondía en continuidad a Traditionis Custores, que mi pequeña comunidad diocesana tuvo que ser sacada de una iglesia, de una parroquia dentro de la diócesis por consecuencia de esa carta. Yo he sufrido porque el Papa Francisco, al cual amo, respeto y oro siempre por él, no sé quién le ha metido en la mente que nosotros somos una amenaza contra la división de la iglesia. Yo he tratado con todo mi ser siempre orar antes de hablar sobre este tipo de situaciones. Si se fijan, Catholic Ministry tiene un video con 500,000 de views. Y fue por un video que tuve que hacer por amor a la verdad, por amor a Cristo. Y es un video que se trata sobre la planeación, la planificación de lo que fue el coronavirus, la pandemia, que fue redactado de una homilía de un padre que se llama Father Alter. Yo que sé inglés y vivo aquí en Miami, en los Estados Unidos,
Me pareció sumamente honesta y real y llena de amor y decidí traducirla y transmitírsela a toda mi comunidad hispana. Cogió 500,000, pero si se fijan, es un tema un poco controversial, pero como se hablaba de la verdad, plenamente de la verdad, yo decidí hacerlo. Si este canal, si mi persona como frente de este canal, de mi ministerio junto a mi esposa, nos interesaría el dinero, estaríamos hablando todo el tiempo sobre lo que mueve al católico tradicionalista. Y con esto que estoy diciendo, no estoy culpando un ejemplo a, a un gran hermano que no lo conozco, pero le tengo su aprecio por su gran labor que hace. Conoce, ama y vive tu fe. Yo entiendo que él está haciendo una gran labor, pero también hay otros y lamentablemente católicos tradicionalistas que se han pasado de la raya con tratar de llamar atención. Y eso es muy penoso, porque ese tipo de personas que han traído cizaña a los corazones de los fieles son culpables, coherederos de los pecados mortales que han caído muchos tradicionalistas hacia el odio personalmente, hacia el Papa Francisco, hacia blasfemar contra sacerdotes que hacen errores, que no están en lo correcto. Hermanos, nosotros como católicos tradicionalistas se nos ha entregado mucho en amor, porque así Dios lo ha querido. Y a nosotros que se nos ha entregado mucho, se nos va a requerir mucho más aún que nosotros cultivemos las virtudes santas y que vivamos y caminemos en virtudes, que caminemos hacia la santidad y estar todos los días de nuestras vidas enfocados en todo lo que sale del Vaticano, sabiendo nosotros que lamentablemente, no quiero decir que es un caso perdido, pero ya sabemos de que hay una infiltración. Ya sabemos de que hay personas que no le interesan los intereses de las almas, que no le interesa la ley suprema de la Santa Iglesia Católica, como lo dice en los cánones de la Iglesia. Salus animarum. La salvación de las almas es la ley suprema. Lex supreme. Eso lo sabemos porque se han dejado manipular por Satanás y su propia carne. Pero tú y yo, católico tradicional, que ama la tradición, no tenemos el derecho, no podemos caer en la tentación de odiar a esas personas, de criticarlos fuera de la verdad a estas personas. Nuestro deber divino es orar por su conversión, es orar por su arrepentimiento, de que vuelvan a Cristo y que le sirvan a esa iglesia que ellos se murieron a sí mismos en el día de su ordenación. Más adelante tengo una carta que escribí hace 4 meses, una carta abierta a todos los sacerdotes del mundo, porque ahí hay otro dolor. Ahí hay por un dolor, y es importante enfocarnos en lo que significa el dolor. ¿Por qué Dios permite dolor? Si el Señor está permitiendo algún dolor en tu vida, dale gracias a Dios por ese dolor. Canaliza ese dolor hacia la oración. ¿Te duele que Papa Francisco está restringiendo la misa en latín? Ora por el Papa Francisco, ora por la comunidad de la misa en latín, ora por los sacerdotes que aman la misa en latín. Pero no caigas en esta tentación de estar escribiendo sabandaces, estupideces y cosas grotescas en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, comentando en personas despiadadamente sobre el clero de la iglesia y sobre nuestro pontífico Papa Francisco. El padre James Altman
que aprecio mucho su veracidad, acabó de sacar un video hace unas semanas aproximadamente, donde se titula, y él lo dice varias veces, de que por las cosas muy probables que ha dicho heréticas, el Papa Francisco, de facto, por automático, él ya deja de ser Papa. Familia, lamentablemente, y la realidad es que usted y yo, diácono, hermana religiosa, hermano religioso, sacerdote, no tenemos la potestad de sacar al Papa de su silla, porque eso se lleva de llevar a un juicio que lo llevan a cabo los cardenales y obispos de la iglesia. Eso es lo que debe pasar. ¿Va a pasar? Lo dudo. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa, hermanos? Si verdaderamente lo que nos interesa es que nuestra iglesia vuelva a Dios en su totalidad, lo que tú y yo debemos hacer, no enfocarnos en nuestros sentimientos de aberración contra el Papa y los demás obispos y cardenales que están haciendo lo erróneo, sino llevarnos eso a nuestras rodillas para orar por ellos, para consolar a Jesucristo en la pasión que estamos viviendo, que Él está sufriendo, para consolar a nuestra Madre dolorosa que ama a la iglesia, nuestra Madre celestial, para pedir al patrono de la Santa Iglesia, San José, de que por favor rompa esos corazones de roca, de piedra, que están amarrados por barras de acero de muchos sacerdotes, obispos y cardenales, para que vuelvan a Cristo. Nosotros, como católicos tradicionalistas, deberíamos ser las personas más llenas de alegría que existe en este planeta. Porque conocemos por la gracia de Dios, simplemente por la gracia de Dios, conocemos la fe auténtica, la fe católica desde sus raíces. Familia, eso es un video no para quejarme de ustedes, sino para darle una llamada de alerta. No caigamos en las trampas del demonio, creyendo que estamos haciendo algo correcto, algo santo. Vea, le comentaré algo, cómo funciona el demonio en este tipo de situaciones con personas que entendemos que estamos en lo correcto y queremos hacer lo correcto, pero en realidad no estamos haciendo lo correcto porque ya estamos cegados por un tipo de sentimiento. Ese sentimiento entonces enciega nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro raciocinio. Se ciega por esos malos sentimientos. Cuando el Señor me transformó mi vida totalmente y ya yo no era un fariseo más, que iba a la iglesia y en la calle era otra persona, yo me enamoré de la apologética. Me encanta el Padre Luis Toro, no lo veo con frecuencia ya, pero el Padre Luis Toro me llevó a amar la Santa Biblia, y amando la Santa Biblia me empapé de la palabra de Dios y toda mi fe empezó a recobrar mucha vida. Y yo, como esta persona que conocía mucho la apologética desde ese momento, ¿qué pasó? Yo sentía dentro de mí que en mi alrededor, principalmente en mi grupo de jóvenes adultos que me encontraba, casi nadie le interesaba leer la Biblia, casi nadie le interesaba la palabra de Dios. Entonces yo tomé sobre mi persona el deber de llevar las ganas a los demás de querer leer la palabra de Dios. Pero entró en mí un sentimiento un poquito feo, y era que yo empecé a juzgar a los demás porque no conocían de la palabra de Dios, porque no tenían el deseo de conocer la palabra de Dios. Y ese sentimiento se fue acumulando bien rápido. Ese sentimiento me llevó a una vida de juzgar sus corazones, no sus acciones. Eso está totalmente bien,
dentro de la caridad, juzgar las acciones y hablar con el hermano. No, pero yo fui más allá, a lo atrevido, al pecado. Y yo juzgaba sus corazones y le daba bibliazo a la gente en la cabeza cada vez que yo veía que pensaban algo, que decían algo, que no sabían algo. En versículo Mateo 12:5 dice, ta, 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 ta. Y duré así 1 y 2 meses y me perdí totalmente. Mi persona se perdió, yo no me conocía. ¿Y cómo por la gracia de Dios estoy aquí tratando de decirle este testimonio? Porque en ese momento yo estaba comprometido con mi novia, ya comprometidos, ya éramos comprometidos. Faltaban como 1 año y 7 meses para casarnos, cuando estaba pasando esto. Y ella no pudo más con mi locura, con mi juzgar sin parar, guiado por los malos espíritus, que ese es mi punto, familia, y no me pierdan el hilo aquí. Que ella decidió romper el compromiso porque yo me había perdido, pero ella no entendía qué es lo que me pasaba. Cuando ella me llama por teléfono y me dice, ya yo no puedo más contigo, no sé qué te pasa, has cambiado, no eres el mismo. Yo le dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo así de que tú me hablas? ¿Qué pasa conmigo? Yo estoy todo bien, estoy enamorado de la Biblia, estoy enamorado de Dios. Y verdaderamente estaba enamorado de la Biblia, enamorado de Dios. Pero el amor hacia mi prójimo se había corrompido, familia. Por ese sentimiento que empezó a crecer. Y cuando entré ya al pecado, le di un dedito. El demonio me cogió el brazo entero. Y ya yo era parte de su clan. En juzgar a los demás en sus corazones. Crear división. Y también herirlos y alejarlos de mí. Dentro de buenas acciones y acciones santas que yo estaba tratando de hacer. Cuando ella me dijo eso por teléfono, ahí yo caí y choqué piso, choqué piedra. No lo podía creer. ¿Qué me dice ella? Que tenemos casi 7 años en relación, que nos conocemos, nos amamos. Nos acabamos de comprometer hace 4 meses atrás, en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo llegué a mi humilde habitación que vivía en ese momento. Me miré al espejo. Y cuando me miro al espejo, familia, no me reconocía. No me reconocía porque el pecado me había tomado posesión de mí. Yo le di el permiso porque yo permití que ese sentimiento de decir, mira, a esta persona no le interesa la Biblia, ¿qué le pasa a esa persona? Bla, 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 bla. Y por ahí se fue todo. Yo estoy casado hoy por hoy y fue porque mirándome al espejo me di cuenta que me había perdido. Empecé a llorar como un desesperado. ¿Qué me pasa? Empecé a rogarle a Dios que me perdonara por todo el mal que había causado, que yo no supe cómo llegué ahí. En ese momento no supe. Luego obviamente analicé todo lo que pasó. Y el Señor tuvo misericordia de mí, empezó a limpiarme, empezó a sanarme. Fui a la confesión, borrón y cuenta nueva. Fui a mis hermanos y le pedí perdón. Y ya eso no volvió a pasar en mi vida porque me pasó una sola vez y no me volverá a pasar más porque el demonio es astuto y si le damos medio meñique, nos derriba. Y más a esas personas, en ese momento yo estaba en fuego por la fe. Amaba al Señor, daba mi vida por el Señor, igual que hoy, pero te estoy diciendo, yo tenía en ese momento 20 años, si no me equivoco, a ver, no, 22. Familia, si tú, que no estoy tratando de pretender que todos los católicos tradicionalistas están en ese lugar, pero si tú estás en ese lugar de resentimiento y odio contra el Papa o contra cualquier persona del clero de la iglesia que han obrado mal, no estoy diciendo que no. No porque yo no ando haciendo los videos quejándome de ellos, no significa que yo lo estoy apoyando. Simplemente que yo prefiero agotar mis energías en traer un mensaje diferente. Porque ya muchas otras personas con mucho amor lo hacen ese trabajo. De dar a la noticia, de dar el punto de la iglesia, de lo que decían los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, el catecismo de Trento, el catecismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo aplaudo y yo los veo. Pero cuando veo los comentarios en YouTube, en Instagram, en Facebook, en persona me lo han dicho ese tipo de cosas.
yo odio el Papa me tiene cansado, no, 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 tenemos que salir de la iglesia, no, ¿qué es lo que vamos a hacer con el Papa? Familia, usted no ha comprendido el camino hacia el Calvario, usted no ha comprendido la vida de Jesús. No ha perdóneme, estoy un poquito enfermo. No han comprendido todavía toda la historia de la salvación. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Para llegar a la gloria hay que pasar por la pasión, llevar la cruz hacia el Calvario y ser crucificado. Estamos así de ser crucificados. Pero ¿qué dijo Jesús mientras estaba en la Santa Cruz? ¿Qué dijo Jesús? Porque preguntémonos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué hizo Jesús mientras estaba clavado en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Familia, y aunque usted pueda pensar que estos malhechores del clero saben lo que están haciendo con su intención, que pudiera ser el caso, yo no lo sé. Aún así, nuestra oración debería ser la misma. Por amor a Cristo y por amor a esa alma. Porque si usted es un católico tradicional y usted no tiene sed que todas las almas se salven, no es que nosotros creemos que todo el mundo se salva, no es verdad. Eso no es. El infierno hay mucha gente, muchas almas también. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y no vamos a hablar de eso, pero sigamos. Nosotros tenemos que tener un celo de la salvación de las almas. Les soy sincero, y para ir finalizando este tema, esta carta abierta para mis hermanos que amo en espíritu porque no lo conozco a todos. Conozco a lo mejor unas 40, 60, 100 personas. En persona, pues. Nosotros tenemos el arduo trabajo de estar preparados para morir por Cristo y de doblegar nuestro orgullo, vivir en humildad, permitir que nos humillen porque dice en Eclesiastés 2 en adelante. El oro se purifica en el fuego y aquellos que llegarán a la santidad, estoy parafraseando en este momento, en el crisol de la humillación. Si a usted no le gusta humillarse, revísese, pónganse en oración y trate de pensar en Cristo, a ver si Él se humilló. Sacerdote, laico que me escucha, hermano consagrado, hermana consagrada. No es fácil, pero ¿desde cuándo seguir a Jesús es fácil? ¿Desde cuándo estar en la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido fácil? Nunca en la historia. Y este es el lugar y la época y la era que nuestro Señor quiso que nosotros estuviéramos vivos para darle la batalla en amor por Él y por la salvación de las almas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vayan, hermanos, amen. Que la persona que critican a la persona que amamos la tradición no tengan ni la capacidad de este pequeño de poder decir, esos hermanos verdaderamente no aman lo que vive criticando. Podemos criticar, pero críticas constructivas, en amor, en fidelidad a Cristo, en justicia. Hermanos, y esto debemos de ir haciéndolo de la mano de María. Fia mi voluntas tua. Porque al final, familia, al final, si queremos llegar a la santidad, hay una ecuación muy simple, muy simple. Todo lo bueno y todo lo malo que me pase es porque Dios lo ha permitido o porque así lo quiere. Lo quiere en su
voluntad perfecta. Lo permite, es su voluntad permisiva. No se deje engañar, hermanos, en caer en pecado de odio y de repudio contra ninguna persona en el clero de iglesia porque hayan hecho algo malo. Más bien, en justicia ante Dios, ore por su alma. Dele gracias a Dios por la vida de esa persona. Es difícil, pero es necesario. Por favor, comparte este video si entiendes que es un mensaje importante. Déjanos saber aquí en la caja de comentarios cómo tú te has sentido a través de esta situación. Yo no estoy tratando de victimizar la comunidad de personas que amamos la tradición. No hay necesidad porque está a la plena luz cómo nos atacan, cómo nos humillan. Y nosotros, como seguidores de Cristo, como amantes de Jesucristo, debemos de seguir sus pasos, ir con la cruz hacia el Calvario y ser crucificado, para luego resucitar en el tercer día junto con nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hizo hace 2023 años plus o 0 atrás. No se olviden de rezar el Santo Rosario todos los días, si es posible, familia, por la purificación de la iglesia, la conversión del Papa Francisco, de todo el clero y, más importante, tu conversión diaria. Nosotros somos Catholic Ministry y nos vemos en la próxima. Bye, bye.